Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha de cola, me aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por mí. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue que me fecundó. Y otros héroes que atónito el mundo ven tu polvo a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, voz y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. ¡Viva el Ecuador! Bien, con la bendición de Dios, pues vamos a iniciar las actividades de hoy, inicio de semana, pues les deseo pues asimismo un trabajo exitoso y que le vaya muy bien a todos. Muy bien, vamos a continuar con la actividad de hoy. Para ello, pues pasamos a la pizarra. Bien, tenemos ahí la pizarra y escribimos, continúa, desarrollo del problema 5, ¿verdad? Bien, vamos a ver de qué se trataba. El problema 5 creo que habíamos ya digitado, ha puesto los valores que intervienen, pero vamos a recordar los datos. Entonces vamos a colocar a un lado datos. Bien, tenemos entonces lo siguiente. A ver, era un bañista que en aguas tranquilas tenía una velocidad, o damos una rapidez, 1 de 5 kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Teníamos la velocidad de las aguas del río o la rapidez de las aguas de 1 metro por segundo. Bueno, 1 metro por segundo. Bien, y nos preguntaban pues algunas cositas. Vamos a, esos son los únicos 2 datos que me dan. Entonces tenemos esos datos. Ahora vamos a los cálculos. Entonces primero hacemos una conversión de kilómetros por hora a metro por segundo, porque no la tengo a las dos en las mismas unidades. Entonces, lo que tengo en kilómetros por hora es la rapidez 1. Esto lo convertimos a metros
por segundo. O sea, sería 5 kilómetros sobre hora. Lo llevamos a metro por segundo. Significa entonces aquí escribir 1000 metros. Dividido para 1 kilómetro. Es decir que esa equivalencia se lee 1 kilómetro 1000 metros. Por otra equivalencia, que sería 1 hora, 3600 segundos. Entonces tendríamos hasta ahí que eliminar, por simplificación, la hora y el kilómetro, quedándome entonces 5000 para 3600. Haga la operación en la calculadora. 5000 dividido para 3600, 1,38888. El 8 se repite. Entonces sería 1,38, y este 8 le colocamos un gorro porque es periódico. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien, tengo la conversión. Ahora sí vamos con el literal A. Literal A del problema. ¿Qué nos decía este problema? En el literal A. A favor de la corriente, ¿no? A favor de la corriente significaba que yo tendría un río, digamos así. Tengo el río. Y aquí hay dos cosas que tengo que trazar. Hay la corriente y está el nadador. Pero los dos van en el mismo sentido. Es decir que la velocidad del nadador que habíamos puesto V1, ¿no? Y esta sería la velocidad de la corriente, V2. Está en el mismo sentido. Entonces la velocidad resultante, pongámosle VR, velocidad resultante va a ser la suma de las dos. Entonces voy a tener, en ese caso se suman, ¿no? O sea, va a ir más rápido, el nadador va a ir más rápido. En este caso, la velocidad resultante va a ser igual a 1,38 metros sobre segundo más la otra rapidez de 1 metro sobre segundo.
La rapidez resultante la suma de los dos sería 2,38 metros sobre segundo. De esa manera, tengo la respuesta cuando está a favor de la corriente. Bien, hasta ahí el literal A. Vamos al literal B. Otra pizarra. A ver, tengo el literal B. El literal B del problema nos habla de que está en contra de la corriente. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Nuestro río. Y en este caso, el nadador va en esta forma y la corriente viene en sentido contrario. Entonces aquí está el nadador y acá la rapidez de las aguas del río. Entonces, en este caso, la rapidez resultante ya no se suma, sino que se resta. El nadador no va a avanzar mucho porque la corriente se lo impide. Entonces sería V1, ¿no? U menos V2. Lo que significa que sería 1,38 metros sobre segundo menos 1 metro sobre segundo. Lo que nos da un valor de 0,38 metros sobre segundo. Lo que sería la respuesta en este caso. Bien. Hay un literal C. El literal C. Aquí nos habla cuando forma un ángulo. Entonces pongamos aquí cuando forma un ángulo. Y aquí habla de la corriente, ¿no? Bueno, la idea en este caso es tener nuevamente nuestro río. Pero ahora hay algo, ¿no? El nadador se supone
que va a cruzar el río. Pero la corriente está algo inclinada. La corriente va en este sentido. Entonces, aquí tendríamos ya un ángulo, ¿verdad? Este sería el del nadador. Y esta sería la de las aguas del río. En el problema dice que hay un ángulo de 2 grados hacia la derecha. Entonces significa que aquí hay 88 grados. Porque si fuera perpendicular diría 90 grados, pero hay 2 grados que forma la corriente del río con la horizontal. Entonces quedan 88 grados. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Cómo sacó el ángulo 88? No entendí esa parte. En el literal C, lea por favor. Lea, le escucho. ¿Cuándo forma un ángulo? Sí, en el C. Literal C del problema, le escucho, lea. En el problema. En el problema, no en lo que dice. Ya. ¿Lo tiene el problema o no? Sí, tengo. Dice, ¿cuál sería su rapidez si la corriente se dirige hacia la derecha con una pendiente inclinación de 2 grados? Hay de 2 grados, ¿verdad? Bien, si es 2 grados, ya le explico dónde está ese 2 grados. Ese 2 grados estaría la velocidad de la corriente en esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí sería la horizontal. Aquí estarían 2 grados. ¿Ya? Eso es lo que menciona el problema, que hay 2 grados de inclinación de la corriente. Entonces, el nadador estaría a 88 grados. La diferencia es que entre los dos debe formar 90 grados. Ok, esa es la interpretación que se da ahí. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Se puede hacer de 2 maneras. La más rápida es utilizando una fórmula. Entonces, la fórmula para hallar la velocidad relativa o resultante del nadador es utilizando una fórmula que nace de la ley de los cosenos. Sería B1 o V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más 2 V1 por V2 y por el coseno del ángulo entre los dos, que es 88 grados. Entonces hasta allá va la raíz. No, esa es una fórmula directa. Otro de los métodos es llevar eso al plano cartesiano y encontrar las
los vectores que están en X y en Y y aplicar un proceso un poquito más largo, que también hemos aprendido, pero la idea es hacerlo lo más rápido posible. En este caso, solo aplicamos esa fórmula y ya está. Entonces tendríamos VR o velocidad resultante es igual, aquí sería 1,38 vamos a dejar la unidad para ponerla al último. Este 8 es, recuerden que este, ¿cómo le llamamos? Periódico, ¿no? Tiene un gorro. Tiene un gorro, le voy a poner bien. Al 8. Y esto le elevamos al cuadrado, ¿no? Vamos a poner bien ese paréntesis. Porque no quedó bien. 1,38 tiene el gorro y esto lo elevamos al cuadrado más, aquí sería 1 al cuadrado más 2 por 1,38 por 1 y por el coseno de 88, ¿no? Bien, ahí cogí solo los números, ya sabemos que son metros por segundo. Entonces va todo esto dentro de la raíz y me va a quedar, haga la operación en la calculadora, y tendríamos raíz cuadrada de, ¿cuánto me da esto? 3,027 3,027 y afuera la unidad de medida, no nos olvidamos, ¿no? De que estos son metros sobre segundos. Extraemos la raíz y me da 1,74 metros sobre segundos. Bueno, ahí tengo, ustedes ven rápidamente la velocidad del nadador. Pero, ¿para dónde se va el nadador? No, no sabemos en este momento, hay que calcular la dirección. ¿En qué dirección sale? ¿No? Se entiende que el nadador quiere cruzar el río, pero no va a llegar acá, al frente. ¿Dónde va a llegar? Va a llegar más o menos por aquí, o sea, porque la corriente lo va a arrastrar. Entonces va a irse así, en forma diagonal, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que usted tiene que formar un paralelogramo aquí, en forma gráfica, y saber de que
por la resultante es donde va a ir el nadador, con esa velocidad. Esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando usted va a cruzar un río que tiene corriente, nunca va a llegar al frente. El agua lo va a arrastrar un poco. Entonces va a llegar al frente, sí, pero no en el punto que usted tiene forma perpendicular, sino lo arrastra y queda un poco más abajo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, calculamos la dirección, a ver qué ángulo debe formar. Entonces aquí escribimos para el cálculo de la dirección. Asimismo también hay una fórmula directa y esa fórmula dice lo siguiente. Trabajamos con la ley de los senos. Esto es matemáticas y usamos mucho esta ley de los senos. Le voy a poner aquí ángulo alfa. Una fórmula directa sería en este caso sería la velocidad del nadador por el seno aquí sería de 180 grados menos el ángulo que está considerado entre los dos vectores, ángulo teta, dividido, en nuestro caso, para la velocidad resultante. Bueno, esa es una fórmula directa. Entonces tendríamos que reemplazar aquí seno del ángulo alfa igual reemplazamos, ¿no? A ver, B1 que vale 1,38 metros sobre segundos por el seno 180 menos 88, ¿cuánto me da? 180 menos 88, 92 grados. Y esta velocidad resultante que salió 1,74 metros sobre segundo. Se nota que se eliminan estos metros por segundo, ¿no? Y me va a quedar que el seno del ángulo es igual a, entonces multiplicamos 1,38 periódico por el seno de 92 grados dividido para 1,74
me da 0,79, 77, algo así, ¿no? Entonces el ángulo alfa va a ser igual la función trigonométrica inversa seno se escribe seno a la menos 1 de esa cantidad 0,7977. Bueno, en la calculadora pues ponemos sin seno entre paréntesis 0,7977, cerramos paréntesis, igual me da 52,91 grados. Y esa sería nuestra respuesta. En esa dirección sale. Bien, entonces aquí podemos poner la dirección del nadador respecto a la horizontal. ¿Sí? Todo es respecto a la horizontal. Y se mueve hacia la derecha, ¿no? Se mueve hacia la derecha. Preguntas. Problema 5, entonces, resuelto. No hay preguntas, vamos al problema 6. A ver, este también es extraído del libro. Dice, un velocista superó el récord de 100 metros planos de Usain Bolt con ayuda de ventiladores. Con ayuda de ventiladores que lo empujaban. Mientras que el Boeing se demoró 9,58 segundos el velocista lo hizo 9,45 segundos. Hay algunos literales ahí. Literal A, sabiendo que sin ayuda de los ventiladores
este velocista hizo un tiempo de 9,8 segundos. La pregunta de rigor es, ¿cuál es la rapidez del viento? Hola, buenos días. Literal B, vecino que me saluda. Literal B, si fuera en contra del viento, si fuera en contra del viento, pregunta, ¿cuál sería la rapidez del corredor con respecto a la Tierra y literal C, en cuánto tiempo lo habría hecho hoy con ayuda de los ventiladores. Bueno, un problema de leerlo muchas veces, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, podemos darnos cuenta de cuánto de física se aplica allí. Mucha física. Problema 6, entonces tenemos ahí. Hay algunos datos. Voy a registrarlo para dejarlos por allí para terminar la clase siguiente. Hay que sacar los datos. Entonces tenemos por un lado un espacio. Le ponemos la letra E de espacio. 100 metros. $100 lo que van a correr. Y hay algunos tiempos. Tiempo 1. Ya vamos a ver de quién se trata estos tiempos, ¿no? El tiempo 1, 9,45. Este es el primer lugar, ¿no? 9,45. Segundo tiempo, segundo lugar. 9,58. Segundo lugar, y hay un tiempo 3 que menciona el texto del problema, 9,8 segundos. Bueno, esos serían los datos.
Bien. Como se agotó el tiempo, pues no podemos todavía avanzar en los cálculos. Entonces hay que dejarlo eso para desarrollarlo en la clase siguiente.